Estos son unos días, hermanos, de muchos deseos buenos, ¿verdad? De muchos propósitos también que la gente hace, propósitos buenos según la persona, según el corazón de la persona. Va a ser propósitos buenos o va a ser propósitos que no son buenos. Hay propósitos materiales, terrenales. Hay propósitos espirituales, ¿verdad? Hay propósitos espirituales. Entonces nosotros como pueblo de Dios somos llamados a tener propósitos espirituales, es decir, a que nuestros propósitos estén en sincronía con el propósito fundamental de Dios para nosotros y para la humanidad. Que nosotros podamos sincronizarnos, olvidarnos de nuestros propios propósitos, porque la palabra de Dios dice que busquemos su reino primeramente, ¿verdad? Y todas las cosas, dice, os serán añadidas. Pero nosotros como personas que ya no pertenecemos a este mundo, claro, podemos hacer propósitos. Dios no está en contra de que nosotros hagamos propósitos, quizás estudiar, quizás buscar un mejor trabajo, quizás esas cosas, hacer una casa, comprar otro terreno, qué sé yo. Dios no está enojado con lo que es la prosperidad, pero no es el fundamento del evangelio como en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se basa en promesas terrenales para Israel. Israel es promesas terrenales. Para nosotros son promesas espirituales. Dice que ahora tenemos mejores y más grandes promesas. Las promesas para Israel, y ahí se basan muchos para sacarle dinero a la gente. Las promesas para Israel son terrenales. Si se portan bien, si guardan los mandamientos, ustedes van a progresar económicamente, van a tener abundancia, sus graneros rebosarán, dice, de mosto, ¿verdad? Y todo será abundancia si obedecen a la palabra de Dios. Ahora nosotros en el nuevo pacto, que es el pacto de la gracia, ya no es esa prioridad de Dios para nuestras vidas, ya no es eso lo importante. Lo importante para nosotros ahora es lo espiritual, las riquezas espirituales. Cuando en el Nuevo Testamento se habla de riquezas, se habla de riquezas espirituales. No se habla de riquezas, gracias hermano, de riquezas materiales, que no es pecado el dinero. El pecado es el amor al dinero. El pecado es el afanarse a tal grado de dejar a un lado las cosas de Dios. Cuando eso es nuestra prioridad, ahí está el problema. ¿Quién va a pagar las consecuencias? Nosotros. Ahora, esos deseos, hermanos, hay deseos en la Biblia buenos también. Mire, vamos a ver, por ejemplo, en la tercera carta de Juan. En la tercera carta de Juan, muchos se agarran de ahí para decir que nosotros tenemos que ser prosperados. Pero en la tercera carta de Juan es una carta de un solo capítulo, un solo capítulo. Y en el empieza el hermano Juan. El hermano Juan era un hermano tan amoroso, tan amoroso. Si usted ve las cartas de Juan, se va a dar cuenta que Juan siempre habla del amor y del amor y del amor. Dice que le dijeron unos de sus discípulos: oye Juan, ¿cuándo vas a cambiar de hablarnos del amor? ¿Por qué no nos hablas de otra cosa? Y dijo Juan: ¿ya están viviendo en el amor? Cuando ustedes vivan en el amor de Dios, yo voy a cambiar el tema y voy a hablar de otra cosa, ¿verdad? Era tan amoroso y él tenía buenos deseos. Aquí te dice en el versículo 1, el anciano Gayo, el amado, a quien amo en verdad. Amén. Cuando nosotros amamos, queremos a alguien, le deseamos lo mejor, ¿verdad? Ahora Juan dice, amado. Fíjese qué palabras usa, amado. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
Es un deseo de Juan, hermanos, por su amor, ¿verdad? Usted ama a sus hijos, ama a su mamá, a sus hermanos, usted les desea lo mejor. Y el desear, hermanos, no es malo, pero los buenos deseos no nos ayudan de mucho, hermanos. A nosotros nos pueden dar muchos buenos deseos hoy, en este día, ¿verdad? La familia y todo, podemos dar muchos, pero eso no significa nada. Los buenos deseos no cambian en nada, hermanos, no cambian en nada. Es un bonito mensaje, un bonito momento, pero no cambian en nada nuestras vidas, los buenos deseos. Lo que va a cambiar nuestra vida, hermanos, es lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Eso es lo que va a cambiar nuestra vida, tanto en lo secular como en lo espiritual. Lo que hagamos o no los deseos. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes que son la mayoría de Guatemala, cuando juega Guatemala el equipo de fútbol en el estadio, ¿verdad? Y va jugando contra México, ¿verdad? Vamos a ponerlo así. Todo el estadio, ¿cuál es el deseo del estadio de todos los miles de gente que hay ahí? Los deseos son que gane México, no, ¿verdad? No, que gane Guatemala. Ahora, los deseos de todos esos millones de gente de todo Guatemala hacen que el equipo gane. ¿Verdad que no? Lo que va a hacer lo que el equipo gane es lo que ellos hagan o dejen de hacer. Si no cometen errores y se aciertan, ellos van a ganar. Pero los deseos de la gente, como dicen por ahí, salen sobrando, ¿verdad? Pero es bueno, los buenos propósitos. Dios no está peleado con la prosperidad, ¿verdad? Hoy conocemos una doctrina, una teología que se llama de la prosperidad. Esa doctrina, el principal objetivo del evangelio es que usted sea prosperado económicamente, que tenga abundancia en lo material. Usted es lo más importante, no es Dios. Dios es un medio para que usted tenga todo lo que usted desea. Una casa nueva, grande, no es pecado, le digo, pero no es el propósito de Dios. Un carro nuevo, quizá en este año, muchos en esos lugares están con su propósito de un carro nuevo. Pero la palabra de Dios dice que Él ya sabe lo que tenemos necesidad y no nos hará falta nada. Él suplirá todo lo que nos falta conforme sus riquezas en gloria. Ahora, pensando en eso de los propósitos de la prosperidad, porque dice, hay una canción hoy en esta temporada que dice: feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad. ¿Y lo que dice? Ay, qué bien se lo saben, qué bien se lo saben. Se oye por todas partes. Próspero año, dice, y felicidad. Dios no está peleado con la prosperidad, pero vamos a hablar de el propósito. Yo no sé si usted ha meditado en este último día. ¿Cuál es su propósito para este año? ¿Ha meditado usted en eso? ¿Ha pensado cuál es su propósito para este nuevo año que empezamos según el calendario gregoriano, según el calendario chino, según el calendario hebreo? No se celebra el año nuevo en este día. Hay tres grandes culturas o civilizaciones. La mayoría que estamos gobernados por el calendario gregoriano, hecho por un papa llamado Gregorio. Él hizo ese calendario, él le puso nombre a los días, él le puso nombre a los meses. En la cultura judía, los días no tienen nombre. Los días se conocen: primer día, segundo día, tercer día, cuarto día. No tienen nombre los días, pero este hombre, yo creo le gustaban los astros, los planetas, y dijo: martes, Marte; jueves, Júpiter; jueves. Y así, hermano, se le llevó, ¿verdad? Inclusive en inglés, domingo, ¿cómo se dice? Sunday, día del sol. Día del sol. Así le puso a todos los planetas, nos subió a los planetas. Pero bueno, ahí es lo que rige la mayoría del mundo, ¿verdad? El mundo aquí occidental, donde nosotros vivimos.
Ahora, yo quisiera hablar en esta última noche de que en este año 2024 nos sincronicemos con el propósito de Dios. Nos sincronicemos con el propósito fundamental de Dios. ¿Se ha puesto usted a pensar en sus propósitos? Pero ¿se ha puesto usted a pensar cuál es el propósito fundamental de Dios? Hay un propósito de Dios fundamental, pero para estar sincronizados con ese propósito de Dios, tenemos que estar sincronizados nosotros también. Si no estamos nosotros sincronizados entre nosotros, no podemos sincronizarnos con Dios. Nos podemos sincronizar cada uno independiente, pero como iglesia vamos a estar sincronizados como hijos de Dios, como su pueblo, y juntos sincronizarnos en el propósito de Dios. ¿Qué le parece? Sincronizarnos en el propósito fundamental de Dios, que no es lo material, es lo espiritual para nosotros, pero hay algo un poquito más allá. Yo quisiera hacerles una pregunta para ver si estamos sincronizados nosotros. Quisiera hacerles una pregunta. Le voy a pedir a mi esposa que le reparta un papelito. En ese papelito usted va a poner los que están bautizados, ¿verdad? Los que están bautizados, porque los que no están bautizados pues van a ser entrenados cuando se bautice. Pero los que ya están bautizados, levante su mano y mi esposa le va a repartir un papelito. En ese papelito usted va a contestar una pregunta. No ponga su nombre, no. Sea, ¿cómo le llaman? Anónimo, sí, anónimo, pero no alcohólico, anónimo. Y en ese papelito vamos a hacer algo diferente. Esa es una especie de dinámica, se le llama. Poco común, pero quiero saber si nosotros estamos sincronizados. Y cuando nosotros nos sincronicemos, si es que no estamos sincronizados, si estamos sincronizados, entonces nos sincronizamos con Dios. Si no estamos sincronizados, nos sincronizamos nosotros primero. Amén. Ahí están los papelitos. Si quiere una pluma, pues pida prestada por ahí. La pregunta es muy sencilla, básica, fundamental, de primer año. Usted no escriba la pregunta, nomás escriba su respuesta. La pregunta es, ¿qué es el Evangelio? Esa es la pregunta. Quiero ver si estamos sincronizados en lo que es el Evangelio. Si cada uno de nosotros tenemos el concepto claro de lo que es el Evangelio. Ese es el propósito fundamental de Dios para el hombre. ¿Sabe cuál es el propósito de Dios para este año? Que mucha gente venga al conocimiento de Él, que muchos se arrepientan de sus pecados, que muchos encuentren la salvación. Pero ¿cómo van a encontrar la salvación? Que es el deseo de Dios para el hombre. No hay otro deseo de Dios para el hombre fundamental que el deseo de salvación. Y esa salvación se logra a través de algo que se llama el Evangelio. Pero si no coincidimos en qué es el Evangelio, vamos a coincidir. Vamos a empezar el año sincronizados, coincidiendo, para sincronizarnos con Dios. ¿Qué es el Evangelio? Usted ponga ¿qué es el Evangelio? No ponga su nombre, no ponga otra cosa más que el Evangelio. El Evangelio, hermanos, es lo único que Dios mandó a predicar. Lo único que Jesús mandó a predicar es el Evangelio. Y el Señor, a través del Evangelio, que es lo único, ¿por qué el Evangelio? Porque el Evangelio es el único que lleva al hombre a creer. Es el único que da fe. Que da fe, y como da fe, da
consecuentemente obediencia. La fe va a dar obediencia. Somos salvos por gracia, ¿por medio de qué? De la fe, que viene por oír, ¿verdad? ¿Por oír qué? El evangelio. ¿Qué es el evangelio? Vamos a ver ahorita si tenemos el concepto claro de qué es el evangelio. Bien, a través del evangelio Dios anda buscando hombres que tengan fe, para que cuando tienen la fe reciben la promesa de salvación, y cuando tienen la fe reciben la obediencia, y cuando reciben la obediencia reciben la salvación, la vida eterna. Es lo único que Jesús mandó a predicar, el que mandó a creer el evangelio y a obedecer el evangelio para ser salvos. Lo único que mandó a predicar, para creer, para obedecer y así para ser salvos. El propósito de Dios para el hombre es la salvación. ¿Ya lo tienen, hermanos? Fácil, ¿verdad? ¿De primer año la pregunta o de segundo? ¿De qué? ¿Cómo? ¿Ya lo tienen? Se lo pueden entregar a mi esposa para que ella me lo dé. Y vamos a ver las respuestas, hermano. Ay, estoy nervioso. Estoy tenso. Fíjese que los testigos de Jehová, por así mencionar, o los mormones, en cualquier parte del mundo que usted se encuentre uno, creen lo mismo, las mismas palabras, los mismos versículos, todos creen lo mismo. Y eso espero de nosotros. Usted hágale una pregunta a un testigo de Jehová, donde quiera que usted, y le van a contestar todos lo mismo, y le van a dar el mismo versículo. Todos están sincronizados. ¿Creen que estamos sincronizados? ¿Creen? Amén. ¿Por fe? No, hermano. ¿Ya son todos? ¿Qué es el evangelio? Aleluya. Si usted en esta noche sabe qué es el evangelio y la cita en la Biblia, haga de cuenta que ya graduó este año, ya acabó el año. Feliz año nuevo. Si es todo lo que usted aprende en esta noche, eso es todo. Dice, el evangelio es salvación, vida eterna. El evangelio es salvación, vida eterna, es fe. Y ya ahí se quedó. ¿Están de acuerdo? El evangelio es salvación, es vida eterna, es fe. ¿Están de acuerdo? Amén. El evangelio es para obtener la salvación. La salvación no es el evangelio. El evangelio es para obtener la salvación. El evangelio es para obtener la vida eterna. El evangelio no es la vida eterna, es para obtener la vida eterna. El evangelio no es la fe. El evangelio es para obtener la fe. ¿Me entiende? Es lo único que produce fe en el hombre. Usted le puede predicar del infierno, le puede predicar de los mandamientos, le puede predicar, pero eso no produce fe. La ley no produce fe. ¿Por qué no produce fe? Porque la ley son ordenanzas y mandamientos. Haz esto, no hagas esto. Prohibiciones y cosas que se deben de hacer que nunca se hicieron. ¿Qué es el evangelio? Es tener fe en Dios. Mire, aquí ya llevamos otra diferente. El evangelio no es tener fe en Dios. El evangelio produce la fe en Dios, ¿verdad? Ahora vamos dos. ¿Qué es el evangelio? Creer en Dios porque Él es el único. Es el propósito del evangelio. Uno, creer. ¿Y el otro cuál es? Obedecer.
para ser salvo, para tener vida eterna. Pero el primer propósito, uno de los propósitos nomás son dos: creer y obedecer. El fin, la vida eterna. Bien, ya llevamos dos. El evangelio de Dios es poder de Dios. El evangelio de Dios, dijo el apóstol Pablo, es poder de Dios. Y eso es verdad, es una característica del evangelio. Pero ese no es el evangelio. El evangelio contiene poder de Dios, pero no es el evangelio. Bueno, aquí tenemos otro. No ha coincidido, hermano. ¿Cómo es que no estamos sincronizados? Había otra. El evangelio es el cambio a la salvación para la vida eterna. Algo así le entiendo. El evangelio es cuando a la salvación, camino a la salvación para la vida eterna. Aquí está otro, hermano. El evangelio es la salvación para los que son hijos de Dios y predicar el evangelio. Predicar el evangelio, claro. Para predicar el evangelio tenemos que saber qué es el evangelio y tenemos que predicar todos el mismo evangelio, porque hay muchos evangelios, ¿verdad? Hay muchos evangelios, pero uno es el verdadero evangelio. Y si predicamos un evangelio diferente, ¿qué somos? Dice Gálatas, anatemas. Cuando Dios le dio el evangelio a Pablo, nuestro Señor Jesucristo le dijo muy seriamente, le dijo: te voy a dar este evangelio, porque Pablo no recibió el evangelio de hombre. A él no le predicaron los apóstoles, a él directamente Jesucristo le dio el evangelio, pero le hizo un encargo: no le puedes quitar ni le puedes aumentar, tienes que predicarlo tal y cual es. Dice el evangelio, poder de Dios, promesa de vida. Contiene eso, pero no es. El evangelio es el Nuevo Testamento que nos trajo la salvación para todo el mundo, para nacer de nuevo. El evangelio es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento contiene el evangelio, pero el evangelio no es el Nuevo Testamento. Es como los libros de la Biblia: Evangelio, San Marcos, Evangelio. Contienen el evangelio, pero los libros no son el evangelio. Trajo salvación, pero del evangelio trajo salvación. Pero ¿qué es el evangelio? ¿Cuál es el evangelio? El evangelio le da al hombre fe, obediencia y recibe la vida eterna o la salvación. Es verdad, es lo que el evangelio da. Pero ¿qué es el evangelio? ¿Me entiende? ¿Sabe cómo nos podemos salirnos del verdadero corazón del evangelio? El evangelio es la palabra. ¿Cuál palabra? ¿Cuál palabra? Las buenas nuevas de salvación, poder de Dios. Buenas nuevas sabemos que significan buenas noticias de salvación, poder de Dios, es cierto. Contiene buenas nuevas, es el significado de la palabra evangelio. Evangelio significa buenas nuevas. Eso significa la palabra, buenas nuevas. Pero antes de las buenas nuevas hay malas viejas. Antes de las buenas nuevas hay malas viejas. No es lo que están pensando, no es lo que están pensando. Vamos a ver si nos da tiempo de ver las malas viejas. El evangelio es la puerta para poder conocer a nuestro Señor Jesucristo. El evangelio es la puerta para sí. Pero ¿cuál es esa puerta? ¿Qué es esa puerta? Es una puerta es una puerta, pero si usted le dice a una persona, te voy a compartir la puerta para conocer, ¿cuál es la puerta? O sea, eso no lleva a mucho. El evangelio es la fe
La fe para el hombre, el propósito de Dios y la salvación para los hombres. Ese es el propósito de Dios. El evangelio es las buenas nuevas de salvación o las buenas noticias de Dios para el mundo. Fíjese, eso es el evangelio, las buenas nuevas de salvación, la buena noticia. Pero ¿cuál es esa buena noticia? ¿Cuál es la buena noticia? ¿Se da cuenta cómo no estamos sincronizados? Si viene una persona, ay, aquí está, este lo voy a dejar por el final. No dice quién lo escribió, pero al ratito lo voy a leer para que para que el que lo escribió se sienta bien. ¿Qué es el evangelio? Poder de Dios, amor y ser salvos. ¿Contiene eso? Contiene el amor. ¿Qué es el evangelio? De conocer a Dios y saber que el mundo, Él murió por nuestros pecados y que resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Hablar del amor de Jesús. Bueno, dice el poder de Dios es la salvación. Uno más. El poder de Dios. El poder de Dios. Las buenas nuevas, la palabra de Dios. Es conocer a Jesús y darle la oportunidad que viva en el corazón. Ese es el propósito del evangelio, que conozca a Jesús y que Él entre a vivir en su corazón. Pero ese no es el evangelio, ese es el propósito, ¿verdad? El propósito. Ahora, aquí hay dos, hermanos. Hay dos que sí están sincronizados. Y usted debe saber quién es. No diga, fui yo. No hay premio, hermano, no hay premio. Pero mire, dice aquí, el evangelio es las nuevas buenas de salvación, ¿verdad? Eso es. Ahora aquí explica cuáles son las buenas nuevas de salvación. Cristo vino, murió, resucitó y volverá por su pueblo. Vamos a ver la escritura cómo está sincronizado, hermano, sincronizado. Aquí está otro parecido. ¿Qué es el evangelio? Conocer a Dios y saber que Él murió por nuestros pecados y que resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Estos dos, hermano, estos dos. Mire, vamos a ir nosotros ahora a ver en la escritura y grábese esta cita en su mente. Para la próxima vez que yo les pregunte o que alguien venga y les pregunte a usted, ¿qué es el evangelio? Usted le dice una cosa, va con otro hermano, ¿qué es el evangelio? Le dice otra cosa y va con otro, ¿qué es el evangelio? Imagínense, hermano, cómo sale esa persona, ¿verdad? Todo así mareado, confundido, porque cada quien tiene una cosa. Pero vamos a sincronizarnos con la palabra de Dios. Mire, el evangelio es una promesa. Hechos 13:32. Voy a leer en Hechos 13:32. Siga usted con su mirada. Hechos 13:32. Hechos, después de los evangelios están los hechos. En el versículo 13. En el versículo 13. En el capítulo 13, versículo 32. ¿Ya lo tienen? Dice, y nosotros, dice el apóstol Pablo, también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. El evangelio, hermanos, es una promesa de Dios. Y la primer promesa de Dios en cuanto al evangelio, en cuanto a la salvación del hombre, fue dada por Dios inmediatamente después que el hombre pecó. Después que el hombre peca, Dios da esa promesa de la que está hablando el apóstol Pablo. El evangelio es una promesa. El evangelio no es algo que nació de repente
que se le ocurrió a Cristo cuando Él estaba aquí, o que de repente se le ocurrió a Dios enviar a su Hijo. Es algo que está planeado desde cuando el hombre cae en pecado. El Evangelio existe, hermanos, porque el hombre pecó. Por eso existe el Evangelio. El gran problema del hombre no es que muchas veces predicamos el Evangelio y le decimos: Cristo te puede cambiar tu matrimonio, Cristo te puede sanar. Ese no es el problema del hombre, esos son problemitas. El gran problema del hombre, problemón así grande, es el pecado. Cuando el hombre peca, entonces Dios introduce al mundo una promesa, que es la que está hablando Padre, el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Mire, hay grandes religiones en el mundo, como vamos a ver, la iglesia, la religión romana, por ejemplo. La religión romana nació en el año 450 después de Cristo. Es una religión hecha por hombres, ¿verdad? Por ejemplo, Mahoma vino a existir por el año 1500, más o menos. Si no me equivoco, no importa tanto la fecha, pero lo que les quiero decir es que Mahoma, no hay una profecía antes que Mahoma iba a nacer. Él de repente nace y forma una religión. Las religiones chinas, todas las religiones de la India, son hombres que de repente aparecieron, pero no hay profecías acerca de ellos. Pero nosotros, el Evangelio está desde el libro de Génesis, y vamos a ver en Génesis 3:15, es la primera promesa de salvación, o la primera presentación del Evangelio. Génesis 3:15, el libro de los orígenes. Génesis 3:15, ¿ya lo tienen? Dice la palabra: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. ¿Cuál es la simiente de la mujer? Es nuestro Señor Jesucristo. Esta te herirá en la cabeza, le dice a Satanás, y tú le herirás en el carcañal, ¿verdad? Cuando fue crucificado, Satanás supuestamente, pero el daño que Satanás le hizo a Jesús fue en el carcañal. Pero cuando Jesús resucita, el daño que le hace a Satanás es que los queda derrotado, vence la muerte, vence el pecado, vence a Satanás, le da en la mera cabeza, le quita todas sus armas de Satanás. Y dice aquí, empieza a las consecuencias del pecado al hombre. Pero fíjese, dice en el versículo 20, Dios da esa promesa de salvación, ¿verdad? Y Adán lo oyó, y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva. ¿Quién le puso el nombre de Eva? ¿Quién le puso el nombre a Eva? Adán. ¿Cómo se llamaba Eva antes? Varona. Le puso el nombre de Eva. Y aquí dice que, ¿por qué le puso el nombre de Eva? Porque ella era la madre de todos los vivientes. Es decir, Adán creyó la promesa de Dios. Dicen que Adán fue el primer pecador y fue el primero en ser salvo también, porque él, cuando oyó la promesa de Dios de salvación de la simiente de la mujer, él creyó y le cambió nombre. La prueba está en que le cambió el nombre a su mujer y le dijo: tú serás la madre de todos los vivientes. Y cuando viene ese creer de Abraham, ¿qué hizo Dios? Les puso túnicas. Dios no le puso las túnicas: oh, pecaron, les voy a poner túnicas de piel. Cuando Adán creyó la promesa de Dios, Dios le puso túnicas. Así es que no lo podemos mandar al infierno, como muchos lo mandan, ¿verdad?
Pero vamos a ver otra en Génesis 12:3. Génesis 12:3. Ese es para ver las más antiguas, porque las más nuevas no las vamos a ver. Libro de los Salmos, desde Moisés, también el libro de Isaías. Se dice que esos dos libros son los evangelios del Antiguo Testamento, porque son los que más hablan de Jesús, de Cristo. ¿Qué cita les dije, hermanos? 12:3, Génesis 12:3. Fíjese lo que dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Por qué iban a ser benditas en Abraham todas las familias de la tierra? En la descendencia de Abraham, porque de la descendencia de Abraham van a ser el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, y ahí van a ser el evangelio. Ya está prometido desde Génesis, hermanos, miles de años. Son de aquí a Génesis casi 7,000 años. La Biblia fue escrita en 4,100 años. Fueron 2,500 años de Adán al Sinaí, y del Sinaí a la resurrección de Cristo son 1,500 años, son 4,000. Y de esos 4,000 le agregamos 100 hasta cuando murió Juan, a la edad de 100 años, que escribió Apocalipsis, el último libro de la Biblia. La Biblia contiene 4,100 años de revelación. A esos 4,100 años agréguele 2024. ¿Verdad? ¿Cuántos son? ¿Cuántos años tiene el evangelio, esta promesa? Bien, vamos a ver otra más específica. Ahorita estamos viendo a Abraham, estamos viendo en Génesis en general, estamos viendo a Abraham en general, pero vamos a ver una más específica ahí en Génesis 49:10. Génesis 49:10. ¿Ya lo tienen? Génesis 49:10 dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. A él se congregarán los pueblos. Esta palabra clave aquí, hermanos, la tribu de Judá, ¿verdad? Es de donde desciende nuestro Señor Jesucristo. Dice, hasta que venga Silo. Silo significa el reposo. Silo está con S mayúscula. Se está refiriendo al reposo que es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro reposo, el reposo que habría de venir. Dice, a él se congregarán los pueblos. Solamente en Génesis, por ver lo más remoto, vamos a ver la promesa del evangelio. Dios ha empezado a trabajar en el evangelio desde que el hombre pecó. Inmediatamente, y no lo dejó para luego, inmediatamente empieza a cocinarse en el evangelio a través de todo lo del Antiguo Testamento, a través de la ley, hasta llegar a su máxima culminación, que es cuando nuestro Señor Jesucristo resucita en la cruz. Y cuando nuestro Señor resucita en la cruz, Él manda a predicar el evangelio. Él manda en Marcos 16:15. Ese es el propósito de Dios. Marcos 16:15. Mateo, Marcos, y luego sigue. Por cierto, Marcos no fue discípulo del Señor. Dice Marcos en el 16:15. ¿Ya lo tienen? Qué rápidos, hermanos, me ganaron. Es que ustedes tienen dos manos, yo nomás puedo usar una. En el 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Id por todo el mundo y predicar el evangelio. Dios, hermanos, dice en San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que en él crea,
no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjese, el plan de Dios desde Génesis ahora se va a culminar y va a llegar el momento en que envía a su Hijo, la descendencia de la mujer. Jesús no es desciende de hombre, no es simiente de hombre, Él es simiente solamente de la mujer y el Espíritu Santo, no es simiente. Por eso dice de la simiente de la mujer, porque ahí no intervino el hombre. Cuando Jesús viene, ahora Jesús empieza a trabajar para el evangelismo mundial. ¿Y qué hace nuestro Señor? Junta a 12 varones. Él no juntó una multitud, porque el mundo hay millones de gente, vamos a juntar a una multitud. Jesús podía haber juntado, Él juntó 12. De esos 12 se echó a perder uno. Como cuando usted echa una gallina, le pone 10 huevos, no todos nacen, a veces le echan a perder uno, ¿verdad? ¿Quién ha experimentado? Jesús llamó 12, llamó a Tomás, ¿verdad? Llamó bueno, Marcos no es, llamó a Felipe, llamó a Andrés, llamó a Juan, llamó a Bartolomé, llamó a Mateo. ¿Cuántos van ahí? 6, hermano. Va Tomás, Felipe, Andrés, Juan, 4, Bartolomé, 5, luego está Juan, 6, ahora faltan 6, los otros 6 están fácil, 2 Judas, Judas Tadeo y Judas Iscariote, 2 Jacobos, Jacobo el mayor y Jacobo el menor, ahí ya van 10, ahora nos faltan 2 Pedros, 2 Simones, Simón Pedro y el otro Simón, ahí ya son 12. Y llamó a esos 12 hermanos para predicar el evangelio. Ahí lo acabamos de ver. Una vez que ha juntado los 12, se le echó a perder uno. Jesús dijo, pues con 11, ¿verdad? Con 11 vamos a seguir. Fíjese, no necesitó multitudes. Nosotros aquí no somos una multitud, somos pocos. Pero si nosotros nos sincronizamos entre nosotros en lo que es el evangelio, cómo compartir el evangelio, ese es el propósito fundamental de Dios para el hombre, para la humanidad, el evangelio. Por eso murió Cristo, para salvar, y la salvación está contenida en el evangelio. Si nos sincronizamos nosotros y nos sincronizamos con Dios en este año para compartir el evangelio, para predicar el evangelio, para estudiar más el evangelio, porque muchas veces no compartimos el evangelio. Y no me estoy refiriendo a ir a las casas, de casa en casa, porque los testigos nos han echado a perder ese asunto, porque ya nos ve la gente, ahí vienen los testigos y se esconden, ¿verdad? Pero hay muchas formas, hermanos. Cada uno de nosotros, si tenemos el Espíritu Santo y tenemos a Cristo en nuestra vida, hermanos, le dijo a la samaritana Jesús le dijo a la samaritana en Juan 4, 13, 14. El Evangelio de Juan 4, 13 y 14. Dijo, ¿ya lo tiene? Dijo, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. ¿Cuántos han bebido esa agua? ¿Cuántos han bebido esa agua? Si usted ha bebido de esa agua, dice, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Cuál es esa fuente de agua que salta para vida eterna? Es el evangelio, hermanos. Es el mensaje a los que no conocen a Dios, a los que necesitan ser salvos, a los que necesitan huir de la ira venidera, así como estábamos nosotros. Nosotros, ¿por qué estamos aquí, hermanos? Por el evangelio. Porque una vez alguien, dirá usted, bueno, a mí mi papá me predicó. Bueno, alguien le predicó a su papá o a su abuelo, alguien le tuvo que compartir. Nosotros somos salvos o conocemos de Cristo porque alguien le compartió a nosotros o a nuestros padres, pero hubo una persona que
le fluyó esa agua, era una fuente de agua viva. De su interior, dice, será como una fuente que salta de agua para vida eterna. Si nos metemos a escudriñar en el corazón de Dios, ¿qué es lo que hay, hermanos? Hay compasión por el perdido. Por ejemplo, nosotros cantábamos ahorita, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Pero ¿para qué, hermanos? Una vez que derrama su gloria, ¿para qué? Para que usted comparta esa gloria, hermanos, con los necesitados, con los que están como nosotros estábamos. No es fácil, hermanos, llevar a las personas a Cristo. No es fácil porque estamos viviendo tiempos donde hay una diferente cantidad de doctrinas. Ha salido mismos cristianos, no sé cómo llamarles, han dado mal testimonio. Ha habido gente que nomás quiere enriquecerse y a veces compartimos y lo primero que nos sacan, porque ha habido en la televisión con eso de la tecnología, predicadores que piden un jet nuevo porque su jet ya no es del año y pide, y la gente todo se da cuenta, ¿verdad? Entonces estamos en tiempos difíciles de compartir. Mucha gente, siempre que me ha tocado a veces compartir, me dicen, yo tengo un primo cristiano, yo tengo un hermano cristiano. Bueno, pero el asunto es con la persona. Mi papá es pastor, me ha tocado, mi papá es predicador. Pero Dios no tiene nietos, Dios nada más tiene hijos, ¿verdad? Así cada uno de nuestros hijos tiene que hacer una decisión personal con Cristo. Entonces el evangelio es una promesa. El evangelio es lo único que Dios mandó a predicar. Cada uno de nosotros puede predicar el evangelio, podemos hablar, ¿verdad? Lo que pasa muchas veces que nos detiene, hermanos, es que no sabemos mucho del evangelio. Ahí está la prueba. No tenemos bien definido qué vamos a compartir. Una vez que sabemos qué vamos a compartir, porque el Espíritu nos pone, hermanos, usted sea sensible al Espíritu de Dios. No necesita ir de casa en casa. Usted va a la tienda, usted va al doctor y está esperando, hay otra persona sentada ahí, pero usted tiene que, y el Espíritu le pone, hermano, le pone, y nosotros pues una de las cosas que tenemos que hacer es soltar nuestro carácter. Muchas veces el carácter no nos ayuda, y poder sacar plática. Los vecinos, hermano, saque plática de los vecinos. Quizá no les comparte, hágaselo su conocido, su amistad, haga algo, abra la boca, salude, dé una sonrisa, póngase a sus órdenes en lo que necesite, algo. Pero el propósito no es la amistad de la persona. El propósito es que esa persona llegue a tener una amistad con Cristo Jesús. ¿Por qué no compartimos muchas veces? Porque no sabemos cómo. Había un hermano que usted hablaba de fútbol con él, se sabía, hermano, todo de fútbol. Quién ganó, quién no ganó, y que si fue mano, que si no fue mano, que si fue roja, que si... Todo se sabía y no lo paraba de hablar. Pero empezábamos a hablar del evangelio, se quedaba callado porque de eso no sabía. No era de que no pudiera compartir el evangelio. Lo que pasa es que no conocía, no se había interesado en ese tema. Pero todos podemos compartir el evangelio en donde quiera. Podemos conseguir folletos, hermano. Podemos conseguir folletos y repartir folletos cuando vamos a la tienda y en los carros a las personas. Si no queremos hablar, podemos repartir folletos. Podemos, hermanos, buscar en el internet la dirección de todas las familias de aquí de la comunidad y mandarles por correo el mensaje del evangelio, la invitación. Algo tenemos que hacer. Hay muchas cosas que podemos hacer. No precisamente ir de casa en casa, porque a veces tienen perros bravos. A veces la gente está comiendo, la gente está durmiendo y nosotros estamos taca. ¿Cómo se va a levantar esa persona? La casa es algo íntimo, no es algo, pero los podemos agarrar afuera.
pero de que los agarramos, los agarramos. De que entramos, ya sea a través de un folleto, a través del correo. Mire, las tiendas comerciales, no sé aquí, pero allá en Houston, no sé, aquí no nos, o sí nos pasa. Mandan sus publicidades por correo. Usted abre los correos y ahí está que el Seller Brother, que el Walmart, que el esto, que el AT&T. ¿Por qué nosotros no podemos usar el correo con el fin también para los negocios de nuestro Padre Celestial? Hay muchas tácticas, hay muchas formas, pero vamos a ver qué es el Evangelio para que se grabe usted esta cita. El Evangelio, hermanos, es 1 Corintios 15, 3 y 4. Cuando alguien le pregunte qué es el Evangelio, usted se va a grabar esta cita, 1 Corintios 15, no segunda, primera, para que ustedes se acuerden del 15. Si son mujeres, acuérdese de sus 15 años, ¿verdad? Si tiene 3 o 4 hijos, 15 años, luego tengo 3, 4 hijos, y ahí encuentra la cita. Grábesela de alguna manera, porque este es el Evangelio. 1 Corintios 15, 3 y 4. Le voy a dar lectura desde el versículo 1 para que se nos abra el panorama un poquito más. Y sincronicémonos en esto. ¿Qué es el Evangelio? Que aquí está, hermanos, aquí está. 15, voy a leer el versículo 1. Dice el apóstol Pablo: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Además os declaro el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis. El que recibisteis y el que perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado. ¿Cuál es la palabra que os he predicado? El Evangelio. Dice: sois salvos. Si no retenéis esa palabra, creísteis en vano. Ahora dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué es lo que les ha enseñado? El Evangelio. ¿Qué es lo que recibió de Cristo? El Evangelio. ¿Cuál es? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme las Escrituras. ¿Qué significa conforme las Escrituras? Está respaldado desde el Génesis, que Él iba a morir todo conforme a las Escrituras. En los tiempos de la ley, hermanos, los machos cabríos, cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, tipifica a Cristo. Cuando los machos cabríos tipifican a Cristo, los sacrificios, el sacrificio en Egipto del cordero pascual y todo eso tipifica a Cristo. Todo en el Antiguo Testamento, hermanos. Por eso dice, conforme las Escrituras, está hablando conforme al Antiguo Testamento. Dice que Cristo murió. ¿Por qué murió? Por el problema más grande del hombre, el problemón del hombre. ¿Cuál es? El pecado. No murió por tu matrimonio, no murió por darte un carro con nombre de mujer. Dijo un hermano: yo quiero un carro. Y luego empezaron a orar por él y le dijeron, ahí en la Prosperidad, le dijeron: míralo, dijo, mira tu carro. Dice el hermano: ya lo estoy viendo. ¿Qué? Del color que lo quieras. Dice: ¿qué color lo quieres? Rojo, con una línea. Y dice: míralo. Y dice: ya lo estoy viendo. Dice: tiene nombre de mujer. ¿Cómo se llama? Se llama Mercedes. Y me dice: ven. Imagínense. Ese es el Evangelio mágico. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? Voy a orar por ti. Y Dios, ten fe. ¿Tienes problemas económicos? Activa tu fe con $1,000 para el apóstol, ¿verdad? Y él va a hacer la oración ungida. ¿Tienes un hijo en drogas? Dicen: pare de sufrir. Llévese allá a la puerta antes que se vaya. Ya después que les sacaron todo el dinero,
Le dice, allá en la puerta hay un listón rojo de Rahab. Ya ve cómo hablan los brasileños, pero yo no les sé hacer. Allá está, llévese el listón. Si usted tiene un hijo en drogas, un hijo en alcoholismo, el otro día me espanté porque entré al baño y miré un listón rojo. Y le digo a mi esposa, aquí está el listón rojo. No, su nuera se había quitado algo que usa para amarrarse la bata y lo dejó en el baño. Le digo, aquí está el listón rojo de Rahab. Dice, llévese el listón rojo de Rahab y póngalo debajo de la almohada de su hijo. Y luego tráigalo, ¿verdad? Tráigalo para que el apóstol haga la oración de la unción, ¿verdad? Pero esa oración de la unción, usted tiene que activar su fe. ¿Y cómo se activa la fe? Mínimo con un 500, ¿verdad? Mínimo con un 500. Pero le hacen eso para que regrese, ¿me entiende? Y ahí le sacan. ¿Por qué saqué eso? No sé. Pero vamos a ver, ¿en qué estábamos? El evangelio, mire, ese es el problema del hombre. Le digo, el problema del hombre no es su matrimonio, el problema del hombre no es su sanidad física. Jesús hizo eso por compasión, por misericordia, y lo puede hacer otra vez, pero ese no es el problema del hombre. El problema del hombre es el pecado. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de amor, ¿verdad? Y eso es lo que se conoce muchas veces ahora en los evangelios que predican en la televisión. Dios es un Dios de amor. El otro día estaba viendo un joven, estaba compartiendo el evangelio en 5 minutos. Dios es un Dios de amor. Dios te ama así como eres. Él te acepta así como quieres. No necesitas cambiar nada. Él es amor. Fíjese qué bonito. Qué bonito fuera, hermano. No necesitas arrepentirte, no dijo eso, pero dijo, así como estás, dijo, no necesitas cambiar. Dios te ama y Cristo tiene salvación y vida eterna. Así como estás, no necesitas hacer nada ni cambiar nada. Qué bonito sería ese evangelio que predican, un evangelio mágico, ¿verdad? Así, con una oración y así se soluciona. No es así, hermano. Tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que vivir en obediencia. Y ahí viene lo demás añadido, dice su palabra. Pero primeramente buscar el reino. Qué fácil fuera así como predican. Todos aquí tuviéramos Mercedes, ¿verdad? Ahí en el parqueadero. Fuera bonito, hermano. Como dicen una religión que no existe el infierno. Fuera bonito lo que ustedes predican. Para mí me gustaría, pero la Biblia no dice eso. El problema del hombre no es el infierno, ¿sabía? El problema del hombre es la ira de Dios. La ira de Dios, ¿por qué? Por el pecado. ¿Por qué por el pecado? Porque Dios es un Dios de amor, es verdad. Pero Dios es un amor, Dios es un Dios santo. Dios es un Dios de justicia. Y Dios es un Dios de juicio. Y cuando el hombre pecó, ofendió lo más grande de Dios o lo más sagrado de Dios, ofendió su santidad. Y cuando el hombre ofende su santidad, como es un Dios justo, entonces Él va a ejecutar su justicia. Su justicia es que el hombre tiene que pagar por su pecado. Si Dios, ¿por qué ejerce su justicia? Porque Él es santo. Si Dios fuera pecador como el hombre, no le importara que peque el hombre, pues Él es pecador también. Pero Dios es santo en el grado máximo, ¿verdad? Entonces el pecado ofende su santidad. Hay un ejemplo, pero no se lo voy a dar. ¿Qué es lo que más le ofende a usted? Allá en México, no sé en Guatemala, casi soy chapín, pero no soy chapín. Digo, yo soy de Chiapas, pero no nací. Si hubiera nacido años antes, fuera chapín. Me hubiera casado con una chapina y hubiese tenido chapincitos. Pero cuando nací en Chiapas ya no era de México, de Guatemala. Bien. En México, la más grande ofensa que le puede hacer a una persona, y no sé por qué. A ver, dígalo fuerte, hermana. Que insulten a su mamá. Ese es el más grande insulto que le puede. Eso sí no lo perdona casi nadie.
aunque ya esté muerta o lo que sea, le insultan. Eso es para Dios, hermanos, cuando el hombre pecó, cuando el hombre peca, insulta lo más grande que es su santidad. Ahora eso va a repercutir porque es un Dios de justicia. Y dice que la paga del pecado es muerte, separación total de Dios, ¿verdad? Pero esa es la justicia de Dios. La justicia de Dios es que el que la hace, ¿cómo dicen? La paga. Si Dios no fuera justo, nos perdonara así nomás. Si Él no fuera justo, nos perdonara. Haga de cuenta usted, si alguien le hace un agravio grande, pero así una cosa fea, y usted llama a la policía. Vamos a suponer, no quiero suponer cosas terribles, pero algo de veras que le robaron tal vez todos sus ahorros. Vamos a suponer, no ponerlo más grave porque hay cosas más graves, que le robaron todos sus ahorros. Entonces usted va a la corte, lo detienen a la persona y usted espera que el juez haga justicia, ¿verdad? Si es un juez justo, va a ser justicia. Pero si no es un juez justo, no va a ser justicia. ¿Qué hiciera usted? Que está usted, y no solamente a usted le robaron, a muchos más, y ahí están todos, justicia, justicia. Y sale el juez, se da la mano con el que robó a toda la gente, se saludan, lo declara inocente y se va a cenar juntos. ¿Sería justicia eso? ¿Verdad que no? Porque no puede perdonar así. El perdonar así no es justicia. Entonces el gran problema del hombre es el pecado. Ahora, ¿cómo se puede llevar a cabo la justicia de Dios? Cuando Jesús se bautizó, dijo: Juan, yo no te quiero bautizar, no te debo bautizar a ti, no te puedo bautizar. Y Jesús le dijo: es necesario que tú me bautices para que se cumpla toda justicia. Para que la justicia de Dios se cumpla. ¿Cuál es la justicia de Dios? ¿Cómo se cumplió? Que alguien tenía que pagar. Como nosotros no teníamos cómo pagar ni con qué pagar, Dios envió a Jesús a pagar en su justicia el precio por el pecado que nosotros, para que nosotros, por eso dice, murió por nuestro. En ese se quita la deuda que tenemos con Dios. Jesús quitó la deuda cuando Él murió. Él pagó el precio con su sangre, con su muerte. La paga del pecado es muerte. En su muerte Él consiguió el perdón de los pecados de nosotros. Ahí se cumple la justicia de Dios, que alguien tenía que morir. Lo vemos prefigurado en el Antiguo Testamento con los sacrificios y todo eso. Ahí se cumple la justicia de Dios. Por eso le dijo a Juan: es necesario cumplir toda justicia. Cuando Juan, bueno, esta es una historia, es un asunto un poco largo. Si usted estudia la genealogía de Juan el Bautista, dijo Jesús: no hay hombre más grande de nacido de mujer que Juan. Si usted estudia la genealogía de Juan, se va a dar cuenta en la Biblia que Juan desciende de Aarón. Y se desciende de Aarón. ¿Qué es Juan? ¿Un sacerdote o un sumo sacerdote? El oficio que el papá de Juan desarrollaba en el templo eran oficios de sumo sacerdote. Juan es un sumo sacerdote. ¿Y por qué es el más grande que todos los hombres? ¿Por qué Jesús dijo: Juan es el más grande de todos los nacidos de mujer? Juan, cuando vio a Jesús, dijo: ¿por qué dijo: este es el Cordero de Dios? No dijo que quita el pecado de Israel, dijo que quita el pecado, ¿de qué dijo? Del mundo. Entonces, este sumo sacerdote Juan bautizó a Jesús, o le puso las manos como le ponía la mano al cordero cuando iba a sacrificarse. Cuando el cordero iba a ser sacrificado, o el macho cabrío, le ponía el sumo sacerdote la mano y traspasaba todos los pecados del pueblo en ese momento sobre él. Lo que hizo Juan cuando bautizó, traspasó todos los pecados del mundo sobre Cristo en ese momento, como sumo sacerdote de toda la humanidad.
más grande que los otros sumos sacerdotes de Israel nada más. Él fue sumo sacerdote de toda la humanidad. En ese momento Jesús toma los pecados. No ha pagado por ellos, pero Él ya puede perdonar pecados. ¿Qué le dijo a aquella mujer? Tus pecados, ni yo te conozco. ¿Por qué? Y decía, le dijo al paralítico, tus pecados te son. Y se empezaron, ¿por qué? ¿Cómo puede perdonar pecados? Porque Él ya los tenía, hermanos. Solamente faltaba pagar por ellos. Por eso Él se bautizó. Por eso Juan lo bautizó. Pero Juan no entendió, quizá mucho, como no entendió Nicodemo, como no entendieron muchos hombres el porqué de las cosas. Ahora, con la muerte, ¿verdad? El mensaje del evangelio, la muerte de Cristo. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Punto número 1, fue sepultado. El punto número 2 del evangelio, que es lo más grandioso, que resucitó. ¿Qué dice? Al tercer día, conforme las escrituras. Y dice en el libro de Romanos que Él resucitó para nuestra justificación, para nuestra santificación y para nuestra regeneración. 3 cosas que hace Dios con nosotros a través de su resurrección. Si Jesucristo no hubiese resucitado, vano sería el evangelio. Nosotros no podíamos predicar un evangelio donde no incluyamos a Cristo crucificado, donde no incluyamos la muerte de Cristo por nuestros pecados y la resurrección para nuestra justificación, santificación y regeneración, los beneficios que obtenemos. Fíjese, con su muerte pagamos una deuda, se paga una deuda, el pecado, pero con su resurrección recibimos beneficios. Con su pura muerte nomás los pecados son perdonados. No hay santificación, no hay justificación, no hay vida eterna, pero con su resurrección nosotros recibimos méritos. Él paga la deuda y nos da méritos que nosotros no podemos conseguir. Nunca los hubiésemos podido conseguir, que no merecíamos, que no merecemos, pero Él con su resurrección. Entonces, ¿cuál es el evangelio? ¿Cuál es dónde se nos habla del evangelio? ¿Qué es el evangelio? ¿Cuál es la cita? Ahora sí están sincronizados, pero no los oí nada, pero ¿qué consiste el evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, fue sepultado, resucitó al tercer día conforme las escrituras. Cristo vive. De todas las religiones que existen, el único sepultura que está donde está vacía sin cuerpo es Cristo, es la sepultura, la tumba de Cristo, es la única que está vacía. Entonces nosotros somos enviados a llevar este evangelio, amén. Podemos sincronizarnos entre nosotros. ¿Qué es el evangelio? 1 Corintios 15. Ahora, ¿para quién es el evangelio? Ya les dije por qué existe el evangelio. ¿Por qué existe el evangelio? Porque el hombre pecó. Porque el hombre cayó en pecado y desobedeció a Dios. Por eso existe el evangelio, para restaurar. Ahora, ¿para quién es el evangelio? ¿Para quién es, hermanos? Y de predicar el evangelio, ¿a dónde dice? A todo el mundo, a toda criatura, el que creyere. ¿Quiénes son todos, hermanos? Los hispanos, los morenos, los blancos, los que hablan esto, los que hablan los chinos, todos hermanos, para todos es el evangelio. Para los testigos de Jehová es el evangelio. Si me está viendo alguno por ahí, mire, cuando viene un testigo de Jehová a su casa, ¿qué hacemos nosotros? Sobre todo los varones que somos los sacerdotes de la casa, le decimos a la mujer, cuando tocan la puerta, ahí te hablan, ¿verdad? Dice el que se ríe, no es cierto. Le decimos a la mujer, ay, te hablan.
y no abrimos. No abran. Están, no abran. El evangelio es para ellos, hermanos. Yo conocí una hermana. Mire, siempre va uno que sabe mucho y uno de su doctrina y uno que no sabe mucho. El que primero habla, lo están entrenando, ¿verdad? El otro día llegaron unos por ahí con los vecinos. Estaban tocando con los vecinos. Y son cristianos, pero no salió nadie, hermano. No salió nadie. Entonces yo salía afuera. Como no salió nadie, se salieron del driveway. Yo salí afuera. Yo dije, ahorita que me vean se van a venir. Ahorita, sí, como dicen en Guatemala, cabalito, ¿no? Cabalito. Ahí viene. Eran dos personas, pareja. Y el hombre iba primero. Y ya el hombre ya empezó a hablarme. Y luego la señora, ¿verdad? Entonces yo le empecé a hacer preguntas al Señor. Eran esposos. Y le digo, oiga, le digo, me empezó a hablar del reino. Y le digo, oiga, el reino, no existe ahorita el reino es futuro. Me dice, volteé a ver a la señora. Volteé a ver a la señora y le digo, oiga, ¿usted cuánto tiempo tiene en esta organización? Porque los testigos son una organización, no son una iglesia. La iglesia de Cristo es un organismo vivo, no es una organización. Las organizaciones son muy buenas organizaciones, pero no son vivas, son muertas, como cualquier organización. Pero el cristianismo es un organismo, es algo que está vivo, que es el cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza. Entonces le empecé a hacer preguntas a él y le digo, ¿ustedes son una organización o son un organismo? Le digo al Señor. Y volteé a ver a la esposa. ¿Qué somos? Le dice, ¿qué somos? Pero bien curioso. Y luego me quiere dar su revista. Y le digo, esta revista que usted me está dando es inspirada por Dios. Y volteé a ver otra vez a la señora y pues no, le digo, gracias, yo tengo la Biblia que es inspirada por Dios. Digo, ¿para qué voy a leer un libro que ustedes me están diciendo que no es inspirado por Dios? Entonces ya dijeron, no, pues aquí está difícil el asunto. Pero yo les compartí el evangelio. Yo les dije, ¿cuál es el evangelio? ¿Ustedes qué deben de andar predicando? ¿Qué mandó a predicar Jesús? El evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Y me contestaron casi lo que contestaron. Pues son las buenas nuevas del reino. El evangelio son las buenas nuevas. Dice, buenas noticias. Y eso me contestaron. Y ya yo les expliqué el evangelio. Y ya conocieron el evangelio. Ya ellos son responsables. Usted no es responsable de la decisión de la persona. Usted es responsable de compartirle. Cuando usted le comparte, usted libera su responsabilidad ante Dios, ante el Espíritu que le está diciendo, háblale a esa persona, háblale. El resultado ya no es de nosotros. El Espíritu es el que convence. Y si la persona se deja convencer por el Espíritu, porque si el Espíritu convenciera, Él podría convencer a todo el mundo y todos serían salvos. Pero el Espíritu convence a la persona. Pero si la persona no se deja y rechaza, ya no es culpa del Espíritu, no es culpa de usted. Usted ya cumplió, ¿verdad? Pero el evangelio, hermanos, es esas aguas vivas que tienen que correr. Que este año, hermanos, sea uno de esos nuestros propósitos. Sincronizarnos con el propósito de Dios de compartir su palabra donde quiera que estemos. Vamos a capacitarnos, a leer, a instruirnos. El Señor entrenó a sus discípulos, hermano. No los mandó así, hey, vayan a predicar. Los entrenó, después los mandó. Dijo, no vayan a Samaria, no vayan a camino de gentiles, vayan nomás a las ovejas de Israel. Los entrenó, hermano. No se metan en mucho peligro. Después a 70 los mandó. Y después ya mandó a los 11, ¿verdad? Mandó a los 11 al final. Pero esa es la palabra en esta noche. Vamos a terminar aquí, hermanos. Pero quiero que se lleve lo más importante. ¿Qué es el evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados,
conforme a las Escrituras, fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Dónde dice eso? Primera de Corintios 15, ¿qué? 3 y 4. Con eso que haya usted aprendido esta noche. Y que cualquiera que nos pregunte le digamos lo mismo. Ahora, ¿cómo compartir el Evangelio? Eso es otra cosa, ¿verdad? ¿Cómo comienza el Evangelio? ¿Cómo le puede usted comenzar el Evangelio? Eso podemos verlo después. ¿Cómo compartir el Evangelio? ¿Cómo darle primero las viejas? ¿Las qué dije? Las malas viejas. Primero hay que darle las malas viejas. El Evangelio se empieza a compartir con Dios. Primero es Dios. Dios es santo y le empieza a dar la mala nueva que Él está en pecado, la persona. Es como si usted va al doctor y le dice al doctor: tómese esta medicina, y usted se la va a tomar. Pero ¿por qué me la voy a tomar? Pero si el doctor le dice: usted tiene una enfermedad en el hígado, está graso, y si usted no se toma esta medicina va a morir en 15 días. Le dice lo malo que hay en usted. Y cuando le dice lo malo y le dan las pastillas, usted se las quiere arrebatar, ¿verdad? Y en ese momento, déme agua. ¿Dónde tiene agua? La persona primero tiene que saber su condición, su enfermedad, su problema. Y una vez que sabe su problema, entonces ahí va la medicina. Ya si se la toma o no se la toma, ya es su asunto si no se la toma, tiene el problema con la ira de Dios. No el infierno, porque el infierno no es el problema es la ira de Dios. El infierno es como la faja, hermanos. La faja le decimos en México. No sé si a usted cuando era chiquito se portaba más y le daban con el cinturón, ¡paz! Le daban, ¿verdad? Entonces a usted se le ocurría y decía: le voy a esconder el cinturón a mi papá. ¿Se solucionaba el problema? No, hermanos, porque el problema no era el cinturón, es la ira, el coraje. Él agarraba un palo, una escoba y como quiera lo ejecutaba. El problema del hombre que no se arrepiente es que va a enfrentar la ira de Dios. Así dice su palabra. Por Él somos salvos, dice, de la ira venidera. Así es que derrama tu gloria, que nosotros seamos una fuente que salta para vida eterna. No haga propósitos egoístas. Quiero esto, quiero lo otro, voy a hacer esto, espiritualmente a veces hacemos egoístas propósitos que no son malos, no, son buenos, son necesarios. Este año voy a congregar más, este año voy a orar más, eso es bueno, voy a alabar más, este año voy a ofrendar más. ¿Quién hizo ese propósito? Para este año voy a diezmar, no voy a diezmar, voy a veintesmar, ¿verdad? Buenos propósitos, sí, pero hay otro que es el fundamental de Dios. Mire, el diablo no se preocupa mucho si nosotros estamos aquí encerrados en 4 paredes. Cuando usted se mete al reino de Satanás con los que a él le pertenecen, ahí usted se mete en problemas. Eso sí le voy a decir, se mete usted en problemas con el león rugiente y le van a venir problemas y se le va a enojar muchas veces la persona, porque usted se está metiendo a su territorio. Mientras estemos aquí encerrados, él está contento. Ahí están bien. ¿Qué dijo Faraón? Vayan, pero no vayan tan lejos. Dijo: vayan 3 días de camino, no vayan tan lejos. Él no se preocupa, pero cuando usted se mete al terreno de Satanás a quitarle esas almas que supuestamente le pertenecen, ahí es donde el enemigo se molesta, ¿verdad? Pero no le tenemos miedo, porque ya está derrotado en la cruz del Calvario, hermano. Ya no tiene parte ni suerte en nuestras vidas. No hay brujería, no hay malos deseos, no hay nada que el diablo a través de sus ángeles, a sus secuaces nos pueda hacer a nosotros nada, hermano. Muchos creyentes tienen miedo. Que me encontré en la puerta un sapo muerto y se me hace que es la vez. Se paró un pájaro, dijo una hermana una vez. Ore por mí, dijo. Se paró un pájaro negro en la ventana, dijo. Y cuando eso pasa, alguien va a morir.
Ya no estamos con esos temores, hermano. Nuestro temor solamente sea el temor de Dios. Y este año va a ser diferente. ¿Cómo nos vamos a ver el año que entra si cada uno de nosotros se pone a compartir, hermano? Compartir. El evangelio es como la iglesia. La iglesia con la oración, el ayuno, todo eso está bien, pero estamos como volando con un ala. Cuando incrementamos el evangelio, la iglesia empieza a volar con las dos alas, hermanos. ¿Cómo vuela un avión con un ala? ¿Verdad? Si nosotros salimos y compartimos, y no compartimos tanto para llenar aquí la iglesia, sino para engrandecer el reino de Dios, que el Señor los lleve, porque a los que usted les va a compartir quizás se van a congregar en otro lugar, pero otros le van a compartir de otra iglesia a alguien que va a venir a congregar aquí. No se trata de pelear almas ni nada de eso, de engrandecer el reino de los cielos. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a dar gracias a Dios por su palabra y vamos a sincronizarnos con Dios este año para que su reino siga creciendo, para que su propósito sea cumplido en nuestras vidas, su propósito sea cumplido en el hombre. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ese mismo sentir que hubo en Cristo, dijo, ese mismo sentir haya también en cada uno de nosotros. Esa misma compasión por el perdido, esa misma compasión por el que no tiene esperanza, haya en nosotros, para que podamos soltar esa palabra que hemos estado aprendiendo, que estamos escuchando día con día. Nos estamos llenando y ya la fuente está llena. Es tiempo de soltar esa palabra con el necesitado. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos en esta hora, Señor. Queremos unirnos contigo en tu plan, Señor. Queremos unirnos contigo en el mismo sentir. Somos tu cuerpo, somos tu iglesia. Nosotros ya tenemos la salvación, ya tenemos la vida eterna, ya somos herederos de las promesas. Pero hay quienes no tienen esperanza. Hay quienes están en las drogas porque no tienen esperanza, porque hay un vacío en sus vidas. Hay quienes están en las cantinas, en el alcoholismo, porque no tienen esperanza para sus vidas, porque se sienten vacíos, porque sienten que no tienen futuro, sienten que no valen nada, que no le importan a nadie, y se refugian en los vicios, en las drogas. Vienen los problemas, se desbaratan los matrimonios, no tienen cómo solucionar sus problemas porque no hay una palabra para sus vidas. Hay hijos que están en rebeldía porque los padres provocan la rebeldía de los hijos, y los hijos están en desobediencia porque no ven ejemplo los padres. El mundo se está desboronando, se está cayendo. Hay doctrinas que han salido contrarias completamente a la voluntad de Dios, doctrinas de enseñanzas de aborto de niños, enseñanzas de transgéneros, y de que los hombres se pueden casar con hombres, y a través de todo eso no encuentran la felicidad, y a través de eso no van a encontrar la salvación, no van a encontrar la vida eterna. Esa gente necesita una palabra para su vida, para la cual Cristo está deseando llegar a esas vidas, pero a través de nosotros. Dios podría mandar ángeles a predicar su palabra, pero Dios lo ha escogido a usted y me ha escogido a mí como su mensajero para llevar su palabra, llevar el evangelio. Los ángeles desean hacer ese trabajo, pero nos ha dado el privilegio de llevar esa palabra a los hombres y a las mujeres. Que en este año sea ese nuestro propósito: compartir su palabra, esparcir la semilla a los que lo necesitan. Aquí estamos, Señor. Toma nuestras vidas, que podamos decir como dijo el profeta Isaías: heme aquí, envíame a mí, Señor. Ponme en el lugar, Señor, donde hay alguien necesitado de tu palabra. Hazme sentir con tu espíritu, Señor, que esa persona necesita oír de ti, y que yo pueda soltar en mi boca, Señor. Tú me darás la palabra, Señor, a través de mi testimonio, a través de lo que he aprendido en las predicaciones, lo que he leído en tu palabra, poder llenar esa vida de tu gloria, Señor.
No nomás queremos la gloria para nosotros, queremos la gloria también para aquel que está perdido sin esperanza, Señor. Que ese sea nuestro propósito en este año, juntamente con tu propósito tuyo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.